Mis queridos papás y mamás, ¿os han enseñado siempre que para ser un buen padre o una buena madre debéis ayudar a vuestros hijos sin reservas, sin cuestionamientos? ¿Estás siempre dispuesta, mamá o papá, a ayudar a tu hijo a resolver todos sus problemas, aún a costa de tu salud, sacrificando tu tiempo, tu dinero, sacrificando toda tu vida por él? Bien. Pues hoy vamos a ver esos dos momentos en los que justamente para ser una buena madre o un buen padre, lo que debemos hacer es no ayudar a tu hijo. Este primer momento es cuando tu hijo está sufriendo las consecuencias de una mala decisión, de una decisión equivocada que él mismo eligió. Os lo explicaré. Este momento es muy doloroso para los padres, lo sé, porque no hay nada peor que ver a un hijo sufrir, verlo llorar, ver cómo tropieza, cómo comete errores. Estos casos seguramente tú ya le hayas advertido, seguramente le hayas aconsejado, pero él no ha hecho caso y tomó su propia decisión. Pero ahora, claro, viene a ti con la cabeza baja, llorando con las consecuencias que se le vienen encima, ¿verdad? ¿Y qué haces tú? Vuelves a ayudarlo, vuelves a sacar la billetera o a resolverle su vida. Porque claro, es normal, no soportas verle sufrir, porque por encima de todo eres padre o madre. Y eso es lo que has hecho toda la vida, ayudarle, ¿verdad? Pues mis queridos papás y mamás, en este momento ayudar a tu hijo es lo peor que podéis hacer. Si de verdad sabéis amarle, evitar que tu hijo sufra las consecuencias de una mala decisión, le estás impidiendo aprender, le estás impidiendo madurar. Cada vez que eliminas un obstáculo de su vida, cada vez que le resuelvas un problema, antes de darle ni siquiera la oportunidad a él de buscar soluciones, en realidad no le estás ayudando a levantarse, estás eliminando el dolor que necesita sentir para cambiar, para crecer como persona, para hacerse responsable de sus actos y ser en el futuro un adulto independiente. Esta actitud tuya no es ayuda para tu hijo. Lo que estás haciendo es ser cómplice de sus actos. Al eliminar las piedras del camino de tu hijo, al ser siempre su red de seguridad, le estás impidiendo sufrir, le estás impidiendo tocar fondo, que es lo que necesita justamente para aprender a levantarse, es lo que necesita para fortalecerse, para aprender a responsabilizarse de sus actos y convertirse en el futuro en un adulto independiente y capaz. ¿Y sabes qué mensaje le estás enviando a tu hijo? No confío en que tú puedas. No eres suficientemente competente para resolver tus problemas. Y eso, aunque no lo digas con palabras, es lo que le estás transmitiendo, enseñando. Y eso es lo que él cree de verdad de sí mismo, que es incapaz. Este chico o esta chica permanecerá en esa dependencia infantil por el resto de su vida. No se trata de que tu hijo sea perezoso o un aprovechado. Es solo que no tuvo la oportunidad de desarrollar sus capacidades de resolución de problemas correctamente. No le has dejado. Inconscientemente estás saboteando a tu hijo. Al impedirle sufrir las consecuencias de sus actos, le estás haciendo un adulto dependiente de otros. No sabrá nunca enfrentar la vida con valentía. Se sentirá siempre un inútil, incapaz y siempre dependerá de los demás. Déjale caer, déjale sufrir las consecuencias de sus actos. Esto, mis queridos papás y mamás, no es falta de amor. Se trata de un amor inteligente que prepara a tu hijo para el futuro, que le permite caer para desarrollar sus capacidades. Es un amor que dice: cariño, porque te amo y confío tanto en ti, voy a permitir que falles, que luches por ti mismo para que puedas aprender por tu cuenta. Yo estaré a tu lado para acompañarte, pero no para solucionar tus problemas. Sé que ya no me necesitas, sé que puedes lograrlo solo. El acto de amor más grande, papás y mamás, aunque nos cueste aceptarlo, es dejar a nuestros hijos que se enfrenten a su vida, dejar que les duela, déjale que pierda, que se equivoque, déjale que sufra. Esto no significa que le abandonas o que le amas menos. Al contrario, significa que confías en que puede salir adelante, que confías en que puede levantarse por sí solo. Porque te digo una cosa, mamá, si no puede, es porque tú
Nunca le has dejado intentarlo, porque tú le evitaste todos sus fracasos. Así que vamos a intentar cambiar esta actitud destructiva para nuestro hijo y a pesar de lo que nos duela verlo sufrir, vamos a aprender a decir no con calma, pero con firmeza. Vamos a decirle esto, cariño, lo has provocado tú, así que debes resolverlo tú. Confío plenamente en ti. Sé que puedes salir adelante. Yo seré tu apoyo, estaré aquí, pero no seré la solución a tus problemas. Muy bien. El segundo momento en que no debemos ayudar a nuestro hijo es cuando ese hijo, ya adulto, mayor, te exige ayuda. No te la pide, te la exige, como si fuera tu obligación. Si es adulto, ya no le debes nada. Y peor todavía, hay hijos que nos faltan al respeto y luego nos exigen ayuda como si no hubiera pasado nada. Este momento, que sufren desgraciadamente muchos padres de hijos adultos, es consecuencia del momento anterior. Esta es la consecuencia que pagamos los padres y madres cuando damos todo a nuestros hijos en condiciones, cuando les solucionamos todos sus problemas durante años como si fuera nuestra obligación. En este caso, tu hijo adulto te exige que le ayudes en todo, que pague sus deudas, que cuides a sus hijos, todo tipo de exigencias como si fuera tu obligación. Y tú te justificas diciendo, bueno, lo hago porque quiero, pero en realidad te estás engañando. Lo haces por miedo, miedo a escuchar gritos, miedo a escuchar reclamos, amenazas, miedo a que se aleje, a que deje de quererte. Pero eso no es amor, papás y mamás, es conveniencia. Cuando tu hijo ya con 30 o 40 años sigue tratándote como si fueras un cajero automático o como si tu tiempo y tu esfuerzo no tuvieran ningún valor, y tú, que ya le diste todo, ahora ya mayor, cansada, sigues sacrificando todo por ese hijo y además no te agradece nada, solo te exige, haciéndote sentir culpable, diciéndote que se lo debes, que tú has decidido traerlo a este mundo. No, no, mamá, no, papá, tú ya no le debes nada. Le has criado como has podido, con lo que tenías, con lo que sabías. Ahora ya es adulto, es él el que debe asumir sus responsabilidades, porque no son tuyas, son de él. Es su vida, no la tuya. Mis queridos papás y mamás, el amor no se impone, no se factura ni se exige. El amor se honra. El amor es respeto, es agradecimiento. Y te digo una cosa, si tu hijo se aleja de ti por no darle lo que te exige, entonces, cariño mío, nunca estuvo contigo por amor, sino por conveniencia. Sé que duele, pero también libera. Solo el amor basado en el interés desaparece cuando dejas de dar. Así que, mamá, papá, cuando tu hijo adulto te exija algo como si fuera su derecho, debes decir basta. Debes recuperar tu dignidad, tu vida, porque esta ya no es tu vida, es la de tu hijo. Y es él o ella la que debe enfrentarla, no tú. No sigas cargando con responsabilidades que no son tuyas. Sé que todo lo haces por amor, pero sin darte cuenta te has convertido en su excusa perfecta para no hacerse responsable, para que no madure, porque tú siempre estás ahí haciendo por él lo que él puede hacer por sí mismo. Si tú no dejas de resolver todos sus problemas, él nunca hará nada por sí mismo, porque encontró una forma muy cómoda de vivir. Y tú, mientras tanto, te olvidas de ti misma, de tu descanso, de tus necesidades, de tu tiempo. Tú ya no tienes vida, no existes. ¿Y qué pasará cuando tú ya no puedas más? ¿Qué pasará cuando te enfermes? ¿Qué hará tu hijo? Nada, porque no sabrá cómo ayudarte, cómo cuidarte, no sabrá resolver ningún problema sin ti. Y esto, mis queridos papás y mamás, no es solo culpa suya, es también tuya, vuestra, por no haberle soltado, por no haberle dicho, esto lo puedes hacer tú, cariño. Ahora, ahora es tu tiempo. Mamá, papá, ahora ya sois mayores, estáis cansados. Ahora estás para acompañar, para apoyar, para amar. No para resolver ni cargar con responsabilidades que no son vuestras. Estos hijos, al final, son los que abandonan a sus padres. No por maldad, sino porque nunca aprendieron a ver a los padres como personas,
sino como herramientas. Así que, mamá, suelta ya a tu hijo, déjale equivocarse, caerse, deja que se enoje, deja que se aleje. En resumen, déjale madurar. Es duro al principio, es doloroso, pero es la única forma de enseñar a tu hijo a valerse por sí mismo. Muy bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Si os gusta mi canal, porfa suscribiros y darme un like. Os lo agradezco muchísimo. Y contarme vuestro caso, por favor. Me encanta leeros y siempre contesto. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.